Después de haber visto las reacciones de desplazamiento simple, ahora podemos estudiar las reacciones de desplazamiento doble. Esta va a ser en dos partes. La parte uno tiene que ver con las reacciones de precipitación, la parte 2 va a tener que ver con las reacciones de neutralización. Antes estuvimos viendo que una reacción de desplazamiento simple, los cationes, es decir, los metales, son los que están involucrados en la reacción, ya que uno desplaza al otro. Como en un ejemplo anterior habíamos visto, el zinc va a desplazar al catión del cobre para que ahora el zinc se quede con los cloruros que tenía inicialmente el cobre y el cobre quedaría solo. Es importante recordar que los metales sustituyen uno al otro, por eso es de que tenemos que uno siempre va a quedar solo al final. Antes de checar lo de las reacciones de desplazamiento doble, tenemos que ver la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es la máxima cantidad de sustancia que se puede disolver en un volumen determinado de un disolvente. Va a haber diferentes solubilidades. Puede haber sustancias muy solubles como el cloruro de sodio en agua, que se pueden disolver 360 gramos en un litro, o sustancias que son poco solubles como lo es el mármol, donde su solubilidad es de 0.01 gramos en un litro. Entonces tendríamos tres casos particulares, donde mucha sustancia se disuelve, lo que haría que fuera soluble la sustancia, que sea ligeramente soluble una sustancia, que una cantidad pequeña se solubiliza, o donde una mínima o nula cantidad se disuelve, ahí estaríamos hablando de una sustancia insoluble. ¿Cómo vamos a saber si algo es soluble o insoluble? Tenemos que consultar en una tabla con reglas de solubilidad. Estas tablas son de este tipo, donde vamos a encontrar sus reglas, donde vamos a poner aniones que van a ser parte de nuestros compuestos y los vamos a dividir entre solubles e insolubles. ¿Cómo se usa esta tabla? Por ejemplo, si nos dijeran que tenemos que saber si es soluble el nitrato de potasio, buscamos al anión nitrato que está aquí y leemos su regla. Nos dice que todos los cationes forman compuestos solubles, entonces esto quiere decir que el nitrato de potasio entra en esta regla y sería soluble. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tuviéramos uno insoluble? Esto sería el caso del sulfuro de plata, donde el anión sulfuro nos dice que todos los cationes forman compuestos insolubles, entonces el sulfuro de plata sería insoluble. Luego tendríamos que, por ejemplo, el cloruro de plata sería también insoluble. La regla dice que todos los cationes forman compuestos solubles, excepto los cationes plata, los cationes mercúricos y el catión plumboso. Entonces el cloruro de plata es una de las excepciones, lo cual lo haría que es insoluble. Entonces, para saber si algo es soluble o no, tenemos que consultar las reglas de solubilidad que pueden encontrar en esta tabla o en otras en internet. Ahora, vamos a ver cómo se forma un precipitado. Y vamos a tener dos casos. En el primer caso, vamos a ver que no se forman precipitados. Un precipitado va a ser un sólido que se forma en una disolución. Aquí tenemos nitrato de potasio, que al estar en contacto con el agua se va a disociar en sus iones del catión potasio y el anión nitrato. Si tenemos una solución de cloruro de cobre 2, observaríamos que se divide en los cationes cobre y en sus aniones cloruro. Si nosotros mezclamos estas dos, observaríamos que simplemente tenemos una disolución con un volumen mayor, donde los aniones cloruro, nitrato y los cationes potasio y cobre estarían en un mismo recipiente. Entonces, en este caso, no hay una formación de un compuesto insoluble. Ahora, ¿qué pasa cuando si formamos un precipitado que va a ser un compuesto insoluble? Vamos a tener inicialmente, por ejemplo, una disolución de nitrato de plata, la cual es transparente, donde hay cationes plata y aniones nitrato. Por otro lado, si tenemos una disolución de cloruro de cobre 2,
que tendría un tono agua marina, tendríamos aniones cloruro y cationes cobre 2. Si nosotros combinamos estas disoluciones, observaríamos que se forma una neblina dentro de la disolución de esta mezcla de nitrato con cloruro. ¿Qué es lo que va a suceder? Que se va a formar poco a poco cloruro de plata, que como habíamos visto en el ejemplo de las tablas en la tabla de las reglas de solubilidad, que va a ser insoluble. Entonces esto formaría un sólido. En este caso tendríamos la formación de un compuesto insoluble. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta reacción? Si analizamos la ecuación química, tendríamos que el cloruro de cobre 2 más el nitrato de plata van a interaccionar de tal manera que ahora los cobres van a estar unidos con los nitratos y los cloruros van a estar unidos con la plata. De tal manera que ahora tendríamos nitrato de cobre por una parte y cloruro de plata. Esta flecha nos indica que se forma un precipitado, es decir, un compuesto insoluble en la disolución. Esto se puede ver de dos maneras, que el cobre entra y desplaza la plata, o que los cloruros entran y desplazan a los nitratos. Esto quiere decir que hay un intercambio de iones, tanto de cationes como de aniones de los reactivos. ¿Qué es lo que hace que esta reacción pueda suceder? La fuerza impulsadora de estas reacciones es la formación de un producto que va a ser insoluble, que como ya vimos se denomina precipitado, gracias al intercambio de los iones que hay de sus reactivos. Entonces las reacciones de precipitación son reacciones de desplazamiento doble, donde se intercambian cationes y aniones. Ahora vamos a ver cómo hacer ejercicios para este tipo de reacciones de precipitación, que son reacciones de desplazamiento doble. Vamos a seguir unas reglas para predecir los productos de una reacción de precipitación. Primero tenemos que escribir los reactivos de la reacción química. En nuestro ejemplo vamos a usar carbonato de sodio y cloruro de calcio. Después vamos a intercambiar los iones. Entonces, ahora los cationes sodio van a estar con los cloruros y los cationes calcio van a estar con los carbonatos, de tal manera que tendríamos la formación de cloruro de sodio y ahora de carbonato de calcio. En un siguiente paso tenemos que verificar la solubilidad de los productos. Entonces tenemos que verificar qué tan soluble es el cloruro de sodio y cuán soluble es el carbonato de calcio. El carbonato de calcio, si vamos a las reglas de solubilidad, nos va a decir que es insoluble. Entonces esto hace que nosotros escribamos con subíndice entre paréntesis una letra S que indica que esto va a ser sólido. Y si nosotros vamos otra vez a las reglas de solubilidad, encontraríamos que el cloruro de sodio va a estar disuelto. Entonces podemos escribir AQ, que nos estaría diciendo que está en disolución. Finalmente tenemos que balancear la ecuación química y lo único que hace falta para que esté balanceada es que hay un coeficiente 2 en la fórmula del cloruro de sodio.